Buenas chicos, el día de hoy vamos a ver nuestro curso de comunicación. Vamos a ver qué vamos a ver de este curso de comunicación. Vamos a ver, al día a día tenemos a estas niñas que una está hablando y la otra está escuchando. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, miren, todo esto que tenemos aquí está saliendo de estas dos personas. Está saliendo de una persona, está saliendo de color verde y la otra persona está saliendo de color azul. ¿Cómo se llama todo eso que está saliendo de esas personas? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, chicos, se llaman palabras, ¿ok? Todas esas palabras juntas hacen un proceso. Ese proceso se llama la comunicación. La comunicación es un proceso, es un proceso que se da, ¿ok? Que se da, un intercambio que se da. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite y se reciben datos, información, opiniones, actitudes para lograr la comprensión y la acción del mismo. Ellos dos están hablando. Él da su opinión, el verde da su opinión, el celeste el azul da su opinión y esas opiniones se entrelazan, ¿ok? De ahí hay una mejor comprensión y hay una mejor acción de lo que se está conversando, ¿ok? Que la conversación, este es otro punto importante de la comunicación, que es lo que, ¿ok? Pero para ver para que se haya esta comunicación, como dice, es el proceso conductual. Se va a dar un diálogo. Una persona va a decir una cosa, el otro va a decir otra. Entonces, el diálogo es el intercambio de información que tiene lugar entre dos o más personas que se comunican directamente entre sí. ¿Okay? Cuando hay diálogo, el diálogo es cuando directamente hablamos entre nosotros mismos. Que ahorita yo no estoy teniendo un diálogo, sino un monólogo, estoy hablando con ustedes solamente. Pero cuando estamos en clase, ¿ok? Y yo digo una cosa, su compañero dice otra, su otro compañero dice otra, y así vamos sucesivamente haciendo, ¿ok? Entonces, chicos, es ahí donde se da el diálogo. Cuando yo digo que respondes, eso es el diálogo. Y ese proceso, ese diálogo entra entre el proceso de la comunicación, pero también entra entre lo que es una conversación, porque la conversación es un diálogo entre dos o más personas que interactúan alternativamente expresando sus ideas o afectos sin seguir una planificación. Entonces, recordando un poquito, la comunicación es el intercambio de esta información y la conversación es un tipo de comunicación que suele darse de manera oral, ¿ok? Que suele dar de manera oral y que puede ser, se da de forma informal y de forma espontánea. No tengo que tener algo planificado. El diálogo es un intercambio, ¿verdad? Es un intercambio un poquito más formal, ¿ok? Un poquito más formal que se puede dar entre dos o más personas, ¿ok? Puede ser como estás tú, es algo más formal, aunque es parecido a la conversación, pero con la conversación es el diálogo que tienen entre ellos. El diálogo como tal es lo que se dice, lo que yo me digo, tú te dices, él me dice, yo te digo, ¿ok? Entonces, la comunicación es la forma de comunicación informal, puede ser entre familiares, entre amigos, ¿ok? Mientras el diálogo se trata de intercambio un poco más formal de la información en que se puede desarrollar un tema como tal, ¿ok? Hasta se puede desarrollar un tema como tal y también va a depender de un contexto determinado, chicos. Muy bien. Entonces, recordando nuevamente, en el diálogo, en la conversación y en la comunicación siempre hay elementos, ¿ok? Que lo componen. En este caso tenemos al emisor. El emisor, ¿ok? Es el que da, eh, que, la persona que emite el mensaje, ¿ok? El que emite el mensaje. El receptor es quien lo recibe. ¿Cómo se llama? Ya, el mensaje, ¿ok? El mensaje es la información, ¿ok? Lo que se está diciendo, ya sea la información, sea, sea una duda, sea una idea, sea un sentimiento que le vas a decir, ese es el mensaje,
¿ok? El canal, ese se lo estás diciendo de forma oral, de forma escrita, a través del lenguaje de señas, ¿en qué código? ¿Ok? ¿Ok? Si es por ejemplo, si es en español, si es inglés, ¿ok? Me decía si es el lenguaje de señas. ¿Sí? Y el contexto es el sitio donde ocurre, aunque aquí no está, pero es bueno que lo sepa. El contexto es el sitio donde ocurre. Si ocurre, ocurre por celular, ocurre por chat, ocurre por el Zoom, ¿ok? Entonces todo eso es importante. Hay una diferencia entre diálogo y conversación, que era lo que veníamos hablando anteriormente. En la conversación la gente expresa diferentes opiniones sobre diversos temas sin preocuparse por la dirección de la conversación. Se trata un tema, trata de algún tema interesante, pero no es algo que van a llegar a una conclusión. Mientras que el diálogo se concentra en un tema y se explora con la amplitud que sea posible. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un diálogo es porque queremos llegar a un punto. Tú me dices, yo te digo, nos decimos y ya. Mientras que la conversación es algo más espontáneo, más el día a día. ¿Ok? Por ejemplo, el diálogo es, por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde, muchas gracias. Por ejemplo, está muy bonito tu reloj, ¿dónde lo compraste? Ok, tú me dices y yo te digo. Mayormente ese es el diálogo y es algo más formal, ¿sí? Perfecto, chicos. Entonces, ahora vamos a buscar nuestro libro de actividades. Mientras ustedes buscan su libro de actividades en la página 26 y 27, ok, hay un pasos en el que podemos seguir para organizar un diálogo, ok. Podemos hacerlo, mayormente son en pareja, ok. Y por ejemplo, eh, aunque no es tan espontáneo, ¿ok? Porque más espontáneo sería la conversación, el diálogo pues, se puede tratar de un tema en común, ¿ok? Eh, si por ejemplo es un diálogo que vamos a tener por algo que no opinamos lo mismo, entonces tenemos que tener cuidado a no levantar nuestro tono de voz y emplear un tono de voz adecuado, ¿ok? Utilizar palabras correctas sin lastimar al otro, ¿ok? Y respetar el derecho de palabra, hacer la intervención de forma ordenada. ¿Ok? Entonces, chicos, en su página 26 tenemos aquí los elementos de la comunicación. Aquí hay una conversación que no se las voy a leer. Aquí hay una conversación. En esta conversación, ellos están hablando y están los elementos de la comunicación. Nos están diciendo qué es el mensaje y aquí nos están diciendo quién emite el mensaje. ¿Cómo se llama esa persona que emite el mensaje? En el contexto en que se da la comunicación. ¿Cómo se llama ese contexto donde se da la comunicación? ¿Ok? Y quién recibe el mensaje. Está súper sencillo. Ustedes lo hacen nada más. Perfecto, chicos. Excelente. Muy bien. Y tenemos aquí, es una actividad un poco más completa, nos dice que deben leer las ideas este, de estos personajes, ¿ok? Imagínate que ellos que están en su entorno, en una situación cualquiera, la que ustedes quieran, y quieren intercambiar una opinión al respecto. ¿Ok? Ustedes deciden. Entonces ya saben que uno es futbolista, una es actriz y otra es del canto. Entonces, bueno, ustedes van a escoger, ¿ok? O qué le dirían a cada uno de ellos. O sea, lean ese texto que tienen ahí, sin embargo, pueden investigar un poquito más. No hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, en su libro van a escoger los personajes. Los personajes están al final del libro. Cojan los stickers de estos tres personajes. Ya al escogerlos, pueden describir que quisieran conversar o dialogar con ellos, con cada uno de ellos. Entonces, chicos, ya para concluir, para vernos pronto, espero que haya quedado bien claro la diferencia entre comunicación, conversación y diálogo. ¿Ok? Y las tareas están súper sencillas. Espero verlos muy pronto. Hasta luego, luego.